Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alberto Letieri, soy doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, también profesor titular en la UBA, en las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras, y investigador en el CONICET. Y bueno, estoy aquí respondiendo la amable invitación que me han hecho de hacer un breve análisis sobre la Revolución de Mayo. Eh, un momento que es fundamental en la vida de nuestra sociedad y también en lo que tiene que ver con todos los procesos de liberación, todos los procesos revolucionarios en América Latina. Eh, en principio vamos a hablar un poco del contexto, porque es difícil entender los procesos históricos que se dan en sociedades que en ese momento eran coloniales, prescindiendo de lo que es la coyuntura general, la relación de fuerzas que existe en el plano geopolítico. Sabemos que se había dado la Revolución Francesa y que se estaba llevando adelante toda una etapa de expansión de esa revolución con Napoleón Bonaparte, que se había armado una fabulosa alianza liderada por Gran Bretaña tratando de liquidar ese proceso revolucionario y a la figura de Napoleón puntualmente, y que Napoleón todavía para fines de la primera década del siglo XIX estaba en una situación de fortaleza que le había permitido tomar el control de España entre buena parte del territorio europeo, y en ese control de España se va a generar una crisis de legitimidad en América Latina, que es el hecho de cuál es la actitud que deben tomar los americanos respecto de la situación colonial que venían viviendo hacia ese momento. Era el momento de tratar de asumir la soberanía, no lo era y debía mantenerse el vínculo colonial con España, aunque en España en ese momento no hubiera un soberano que se considerara legítimo. En realidad, este proceso arranca un poco más atrás y ya lo vemos con dos cuestiones fundamentales. La primera está asociada con las invasiones inglesas, es decir, una España que ha sido invadida por Napoleón Bonaparte, que es en pleno proceso de expansión, eh, no está en condiciones de defender sus territorios de ultramar, lo cual generó las expectativas británicas que llevaron adelante las denominadas invasiones inglesas con la idea de extender sus dominios y apoderarse de los territorios que dejaba libre España y también Portugal en el marco de la expansión de la revolución industrial y del primer capitalismo. Las invasiones inglesas para Inglaterra fueron un fracaso. Demostraron que el patriotismo de los americanos, que el patriotismo de las clases bajas, sobre todo de los sectores intermedios, se resistía a la invasión británica, no así los sectores más acomodados que rápidamente pensaron que articulándose en la órbita comercial británica iban a obtener mejores beneficios. Pero la acción conjunta de Santiago de Liniers, un militar de origen francés al servicio de los Borbones españoles, más lo que tuvo que ver con el patriotismo de buena parte de las élites y de las clases medias, los gauchos de diversas provincias argentinas y también en el caso de Buenos Aires, impidieron que esa invasión diera sus frutos. Al año siguiente, en 1807, hubo un intento de retomar, pero nuevamente en este caso ni siquiera llegaron a tener el control de la ciudad. En el marco de este proceso, y ya estamos en 1808, se produce la famosa farsa de Bayona, por la cual Napoleón obliga a abdicar al rey francés, luego toma prisionero a Fernando VII y designa a su propio hermano como monarca. En ese contexto entonces es que se plantea lo que la famosa tesis de Monteagudo, donde planteaba que si en España no había rey
lo que planteaba el pacto colonial era la retroversión de la soberanía en los pueblos, es decir, que los pueblos americanos estaban facultados como para ejercer el gobierno propio. De hecho, la tesis circulaba, pero concretamente no había conseguido aplicarse en ningún lado. En España, distintas juntas trataban de ejercer la resistencia hasta que finalmente terminan siendo derrotadas, y así llegamos prácticamente a los albores de la Semana Revolucionaria, en la cual se debe tomar una determinación. Cisneros no representa a nadie, es decir, no representa a ninguna autoridad concreta, y recordemos que el virrey era el alter ego del rey, es decir, era la representación del rey en América, razón por la cual no podía ser el alter ego de alguien que no existía o que quien estaba ocupando esa función no se le reconocía legitimidad. Por esta razón es que vamos a ver que se decide convocar a un cabildo abierto. Primero se convoca un cabildo para el 22 de mayo, y en ese cabildo los sectores españoles, los vecinos españoles, son los que consiguen imponer una junta de gobierno. Esa junta de gobierno tiene la particularidad de que designa en la primera magistratura al propio Cisneros, como para mantener el vínculo colonial, y que hace un reparto de cargos que es muy beneficioso para los españoles. Lo que buscaban los españoles, manteniendo este vínculo con un monarca inexistente en ese momento, tenía que ver fundamentalmente con la conservación de sus privilegios comerciales sobre todo, pero también sus privilegios de casta y demás. Esta decisión que toma ese primer cabildo va a generar una profunda reacción en la sociedad, hay malestar social, la sociedad está conmovida por esto, las calles son espacios de protestas muy profundas y violentas que obligan a una nueva convocatoria de un nuevo cabildo abierto para el 25 de mayo. Pero en el caso del 25 de mayo van a ser los criollos quienes van a encargarse de cursar las invitaciones. Recordemos las escarapelas de French y Beruti, que no tenían ningún color en particular, pero que sí permitían diferenciar a los partidarios de un gobierno propio, liderado por un criollo, de aquellos que preferían la continuidad del vínculo con España. La Revolución de Mayo terminó siendo pacífica, pero podría haber sido violenta. Estaban preparadas las milicias como para intervenir en el caso de que no hubiera una resolución favorable para la tesis planteada por los sectores patriotas, y finalmente se llega a una solución con la designación de Cornelio Saavedra y una composición equitativa entre criollos y españoles en el resto de la Junta, y también con otra figura que va a ser consular en el marco de este proceso revolucionario, que es la de Mariano Moreno. A partir de ahí se despliega el proceso revolucionario, pero vemos un par de cosas, ya que nos atenemos al 25 de mayo en particular, esta semana de mayo. La primera es que se asume un gobierno propio, que no se va a sancionar la independencia, porque en realidad aquí hay una serie de cuestiones. Una de las cuestiones tenía que ver con la influencia británica sobre muchos de los participantes en este proceso. Gran Bretaña estaba comprometida en alianza con España frente a Napoleón, razón por la cual de alguna manera debía preservar los intereses españoles, aunque generando las condiciones para la ruptura posterior una vez que Napoleón fuera derrotado. Del otro lado teníamos a los españoles que querían seguir teniendo participación en el gobierno, y luego los criollos que estaban divididos al menos en dos facciones. Una facción que era la facción popular, liderada por Cornelio Saavedra, que era una facción que lo que planteaba esencialmente era una distribución equitativa del poder con los diversos cabildos que formaban parte de todo el territorio virreinal. La otra posición era liderada por Mariano Moreno, quien sostenía en cambio que la revolución tenía que ser la oportunidad para liquidar a toda la aristocracia americana e impulsar un proceso de expansión de la libertad económica y de libertades propias del liberalismo de su época. Estas disidencias van a terminar llevando a distintos colapsos.
la primera junta, por impulso de Saavedra, va a pretender convertirse en una junta grande con representación de las diversas provincias, de los cabildos que componían el territorio. Y evidentemente, digamos, los sectores más concentrados del comercio porteño se oponen a esto, querían convertir a Buenos Aires en metrópoli del antiguo territorio virreinal. En Montevideo se da un paso al costado y se toma una actitud agresiva respecto a este proceso, que piensan que simplemente es un intento de generar una hegemonía porteña. En el caso de Asunción sucede más o menos lo mismo. Santiago de Chile ya se administraba por su cuenta. En la zona del Alto Perú había procesos revolucionarios que se venían desarrollando desde tiempo atrás. Básicamente, la revolución tenía una particularidad, era que quien había convocado al cabildo abierto, era justamente el Cabildo de Buenos Aires. Y el Cabildo de Buenos Aires no era el cabildo de todo el virreinato, sino era el cabildo que tenía competencia estrictamente sobre la ciudad de Buenos Aires y su ejido, es decir, sobre el territorio rural del cual se abastecía. Pretender, primero, que el cabildo, que era una institución municipal sin facultades políticas, se convirtiera en una institución de gobierno, ya implicaba un cambio revolucionario profundo. El segundo era la pretensión de ese cabildo de asumir una legitimidad, una hegemonía institucional sobre el conjunto del territorio, lo cual excedía ampliamente sus funciones. Por esta razón, la decisión de generar un gobierno propio, por un lado, digamos, en buena medida se atenía a lo que plantea el pacto colonial, es decir, en la medida en que el rey de España, España no tuviera rey, no estuviera en condición de proteger a las colonias, naturalmente ese pacto se disolvía. Pero la segunda cuestión era cómo conseguir dar vida a una forma de gobierno que pudiera contener al antiguo territorio virreinal. Y de eso se va a tratar fundamentalmente todo el proceso que, en el caso de lo que luego fue la Argentina, va a durar por lo menos hasta la década de 1860. Cuando uno analiza la revolución encuentra distintas cuestiones. La primera es que en general la historiografía tradicional solo ha retratado los grandes nombres de la revolución. Pero detrás de ellos teníamos una sociedad movilizada, con milicias armadas, una sociedad que se había movilizado y que tenía un profundo patriotismo y un profundo sentimiento revolucionario que había aflorado con las invasiones inglesas. Los sectores populares tienen una capacidad muy importante en términos de movilización y en términos de expresión pública en el contexto, sobre todo en el contexto de Buenos Aires, y son los que van a terminar forzando la convocatoria del Cabildo Abierto del 25 de mayo. Y luego tenemos un sector de la sociedad que ha quedado marginado del análisis, que son las mujeres. ¿Qué papel jugaron las mujeres en la Revolución de Mayo? Y yo creo que aquí tenemos que ser cuidadosos porque, en realidad, si nosotros vemos lo que es la bibliografía tradicional, las mujeres para la época eran enfermeras, prostitutas, cocineras que acompañaban a los ejércitos. Pero no se les asignaba en esos textos otras funciones. Sabemos en cambio ahora que las mujeres desempeñaron papeles mucho más relevantes, como espías, como combatientes en el marco de las luchas, tanto de la resistencia a las invasiones inglesas, como luego en los procesos de toda la etapa revolucionaria posterior, y también luego en el contexto de las guerras civiles, ¿no? En realidad las mujeres jugaron un papel determinante, muchas de ellas fueron caudillos, muchas de ellas combatieron al lado de sus hombres, ejerciendo liderazgo, y algunas de ellas también obtuvieron grados militares a partir de su desempeño en el frente de batalla. En realidad, cuando uno analiza la Revolución de Mayo en sí, no ve un protagonismo extremo de las mujeres
mujeres en la Semana de Mayo sí ve ese protagonismo en la etapa precedente, por ejemplo, en la etapa de lucha de las invasiones inglesas, o bien lo ve también en la etapa posterior de todo el proceso de expansión de la gesta revolucionaria. Las mujeres, digamos, que más conocemos seguramente, algunas provienen de la élite porteña, como Mariquita Sánchez, que va a jugar un papel muy importante en la organización de tertulias, que eran los espacios de discusión política que van a generarse, sobre todo en la etapa postrevolucionaria y de ahí en adelante a lo largo de todo el siglo XIX, un espacio donde las mujeres discutían en un plano de igualdad con los hombres, aunque esas mujeres de la élite en general no participaban, de la élite porteña, no participaban activamente en las confrontaciones armadas. Otra mujer que va a jugar un papel muy destacado, que va a ser reconocida por sus ideas, por su enjundia, es María Guadalupe Cuenca, quien ya ahí vemos, sí, la mujer de Mariano Moreno, quien tiene una participación mucho más significativa en ese proceso revolucionario, por ejemplo, generando o habilitando espacios para las reuniones de los grupos que conspiraban y que estaban tratando de llevar a buen fin la revolución. Otras que tenemos son, por ejemplo, Martina Céspedes, quien atendía un bar, una pulpería en la zona de San Telmo y que durante los años de las invasiones inglesas aprovechaba para invitar a los invasores a beber y luego los entregaba y además conseguía obtener secretos que fueron de informaciones que fueron de gran utilidad en todo el proceso de recuperación de la plaza y de consolidación de nuestra autonomía como sociedad. Manuela Pedraza, una mujer tucumana que combate en las invasiones inglesas al lado de su marido muere pero ella sigue adelante, trabajando activamente en el combate y en su compromiso y que luego va a tener un final muy triste en medio de la pobreza y del abandono. Casilda Garzábal de Rodríguez Peña, otra mujer que participó en el armado de una de las primeras sociedades secretas que tuvieron lugar aquí en el Río de la Plata, que fue el denominado Partido de la Independencia, esposa de Rodríguez Peña en este caso. Juana Moro de López, también una salteña que articuló una red de espionaje que luego fue descubierta por los españoles, fue emparedada y luego consiguió escapar con ayuda de unos vecinos, pero demostrando su valor a toda costa. Juana Zurduy, quien participó activamente en la sublevación de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809 y que luego desempeñó una gesta muy importante acompañada de su marido y luego convirtiéndose ella misma en caudilla. Las mujeres en realidad jugaron un papel muy significativo. En líneas generales participaron de muchos de los debates, oficiaron como espías, participaron en el frente de batalla y fundamentalmente en muchos casos, habida cuenta de una sociedad donde el machismo estaba instalado con firmeza, aprovecharon esa desconsideración o esa subestimación que tenían de ella los hombres como para desempeñar tareas estratégicas, como en el caso de que ya habíamos hablado del espionaje, por ejemplo, o el tema de rentar lugares para generarse reuniones secretas y demás. Por esa razón creo que evidentemente el capítulo de las mujeres en la Revolución de Mayo debe profundizarse,
con los conocimientos que hemos adquirido en los últimos años sabemos que la participación de la mujer fue mucho más activa. También sabemos que la participación de los sectores populares fue mucho más activa. ¿A qué se debe entonces, para concluir, el hecho de que mujeres y sectores populares estuvieran invisibilizados en la historia oficial, en la historia tradicional de origen matrista? Bueno, fundamentalmente porque lo que trataba de hacer esa historia era concentrar los méritos en las clases propietarias y en los hombres, ¿no? Es decir, una matriz de clase y una matriz de género, en el cual las mujeres quedaban fuera y también quedaban afuera aquellos que no pertenecían al patriciado. Bueno, con esto concluimos entonces esta breve exposición y bueno, espero que se genere un debate al respecto. Creo que la Revolución de Mayo nos da una serie de elementos para pensar y para discutir no solo nuestro pasado, sino qué tipo de sociedad deseamos construir. Buenas tardes.